Bueno, bien, pues muy buenos días nuevamente a todos ustedes, amigos, compañeros, colegas, directivos que se encuentran el día de hoy en este fabuloso y privilegiado panel en el que se encuentran diversas figuras también de otras latitudes y que con su experiencia, con su formación enriquecerán el marco de este primer Congreso Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional CETES Michoacán. Como la intención es más que nada trabajar los contenidos, si me dedicara yo a citar los currículos de nuestros compañeros, quizás no nos alcanzaría la hora y media del panel, de tal manera que me voy a permitir hacerlo más desde este sentido familiar, de espacio un poco más académico, más coloquial, y me voy a permitir presentar en primer lugar a la doctora Casanova. Ya el doctor Marín el día de ayer tuvo el privilegio de estar con ella, presentarle. Solo quisiera citar algunas cosas de nuestros compañeros. Dentro de los autores catedráticos españoles que han tenido influencia en los últimos, cuando menos en la última década y media en nuestro país, pues el día de hoy tenemos el privilegio de contar con dos. Está el doctor César Col, está el doctor del Pozo, quien ha escrito algunos libros, el doctor Monereo, está la doctora Casanova, hay el doctor Monereo y otros compañeros que tenemos el privilegio de contar con obras para nosotros utilizarlas en el campo educativo y en nuestras aulas. El día de hoy, entonces, en España tenemos a la doctora Casanova, pero lo que quiero citar de ella, si me permiten, es de entrada que es maestra de enseñanza primaria. Es decir, lo que nos interesa resaltar, entre otras cosas, es que somos colegas, que nos entendemos, que no es el académico que está en el escritorio y que no conoce la realidad de la que habla, no es nada más en término teórico. Y eso me gustaría que lo resaltáramos, porque una gran parte de nuestra comunidad presente, doctora, son profesores de educación de nivel básico. Tenemos, por supuesto, de educación media superior y superior, pero un buen porcentaje de ellos es justamente de nivel básico. Licenciada en Pedagogía y profesora también en el campo universitario. ¿Por qué les invitamos el día de hoy a este evento? Porque han escrito y tienen la experiencia no solo desde el marco teórico, sino desde el campo de acción. Además de ello, vierten sus ideas en algunos libros o materiales, como Manual de Evaluación Educativa, que lo publica en el 95 con diversas ediciones, Evaluación y Calidad de Centros Educativos, Diseño Curricular, y bueno, aquí nos es muy interesante porque tenemos en nuestra unidad la maestría en educación con campo en desarrollo curricular, y qué necesario se hace tener, por supuesto, la visión de quien está en el campo y ha escrito al respecto. Educación inclusiva, algo que está vigente en todos en el contexto y en los discursos, los debates en educación en México. Y la evaluación de competencias básicas. Asumo que eso le suena familiar. Ella es la doctora María Antonia Casanova. Del doctor Monereo, es profesor universitario de la Universidad de Barcelona, con un doctorado en psicología en la misma universidad, y seguramente muchos de nosotros le hemos encontrado su obra no solo, afortunadamente, no solo impresa. Hoy, gracias a los medios masivos de comunicación, sobre todo los multimedia, nos permite a nosotros contar con algunas de sus experiencias. Una de las más visitadas es sobre una ponencia sobre la evaluación inclusiva, la evaluación auténtica, que tiene muchísimas visitas justamente en YouTube. De él quisiera recuperar algunas obras. Enseñar a aprender en la educación secundaria, para los profesores que son de ese nivel. El doctor tiene la experiencia en el campo. Con el doctor del Pozo, la identidad en psicología de la educación, necesidad, utilidad y límites. Docentes en tránsito, una obra maravillosa. Y junto también con el doctor Pozo, la nueva cultura del aprendizaje universitario, o por qué cambiar nuestras formas de enseñar y aprender.
Hay una obra que seguramente les va a interesar, por si no tienen la oportunidad de haberla localizado, que es Pisa como excusa, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos otros elementos. En el caso del doctor Julio César Arboleda, también es otro doctor, que ya lo dijo el maestro Juan Santiago, que viene de Colombia, y que es el director de la Red Iberoamericana de Pedagogía, que tiene mucha actividad en línea. Si se meten a cualquier página de Google, podrán poner Redipe y van a ver la cantidad de eventos que tienen en términos del fomento a la investigación educativa, sobre todo pedagógica. Creador del enfoque y programa Pedagogía por Comprensión y Proyectos de Vida, y autor de diversas obras, entre ellas Competencias Pedagógicas, de tal manera que parece que están pues ligadas a nuestro contexto. Y nuestro invitado de la unidad de Uruapan, Michoacán, el maestro Yuri Ulises Huerta Reyes, que es economista y tiene estudios en desarrollo rural regional en la Universidad de Chapingo, con 18 años de experiencia y coordinador del posgrado en la unidad UPN 163 de Uruapan, encargado del Departamento de Investigación UPN, y también con experiencia en el nivel medio superior. Bien, sin mayor preámbulo, me voy a permitir citarles cómo va a estar la mecánica. El panel estará desarrollándose en 4 ejes de discusión. Le voy a pedir a la compañera si me apoya con la primera. Ellos son nuestros invitados, los van a tener en pantalla. La siguiente, por favor. Los 4 ejes son tendencias actuales de la evaluación educativa, dimensiones de la evaluación educativa en el contexto actual, principales funciones de la evaluación educativa y prioridades de la evaluación en el contexto socioeducativo del siglo XXI. Como se pretende que la charla sea un poco más en familia, más amena, entonces vamos quizás a romper un poquito los protocolos, y eso está permitido. Queremos hacerlo de manera provocadora porque nos interesa justamente que se genere el vínculo con las inquietudes. Me parece que hay mucho de dónde cortar hilos, de dónde tomar, para que los compañeros puedan vertirnos su experiencia desde nosotros lo local. El día de ayer les decía, desde la experiencia de lo global, desde su localidad, que puedan contribuir con nosotros a lo local, y desde nuestras inquietudes locales podernos vincular y coadyuvar con la experiencia global. De tal manera que vamos a iniciar. La ronda sería proponerles una pregunta provocadora. Cada uno de ustedes les pedimos que expongan en un ejercicio que es un poco monológico, ¿no? 2 minutos, y después una segunda ronda. Primera ronda, 2 minutos cada uno de ustedes de manera individual, y después una segunda ronda para inquietudes, debate, aclaraciones o ahondar por parte de cada uno de nosotros. De tal manera que iniciamos. Quisiera calentar el asunto con una frase que tienen ahí: una vida sin examen no merece ser vivida. Sócrates. Entonces rompemos el primer protocolo. ¿Qué le merece esa frase? Una vida sin examen no merece ser vivida. Solo para calentar la mesa. ¿Quién desea hacerlo? Doctora, por cuestiones de género. Empezamos. Por lo menos tenemos una representación del 25%, ¿no? Creo que en la sala más, pero aquí el 25% no llega. Bueno, por ahí. Pues yo creo que Sócrates no utilizaba la palabra examen como la estamos utilizando ahora. Si examen es revisión, es evaluación, es reflexión de lo que estamos haciendo y de nuestra vida, evidentemente creo que una vida sin examen no merece ser vivida. Otra cosa es si la vida con los exámenes que tenemos ahora en las escuelas merece la pena ser vivida, o mejor dejarla a un lado. O dejamos los exámenes o vivimos. Ahora sí. Como es mi primera intervención en público, sí que me gustaría empezar agradeciendo a la organización y al doctor Marín y a su equipo pues el excelente trato que nos están dispensando,
y a todos vosotros y vosotras, pues también la deferencia que tenéis con nosotros, el cariño, etc. Estamos muy cómodos y pienso que hablo en nombre de todos los compañeros. Yo diría, la verdad es que a mí me ha sorprendido Julio porque no sabíamos que iba a empezar así. Nos dio una estructura y ahora nos saca una frase a bote pronto. Está bien, ¿no? Está bien, pero un poco de descoloquio, ¿eh? Yo diría que esta frase lo que me sugiere es algo que creo sinceramente, y es que la peor evaluación es la que no existe. Es la que no existe. Por lo tanto, la evaluación es un tema complejo, etcétera, pero es importante que exista evaluación por muchos motivos. Luego explicaremos las funciones. Pero creo que en educación hay que rendir cuentas, porque tenemos una responsabilidad moral, ética, sobre aquellos que formamos, y hay que rendir cuentas, y por lo tanto es importante, digamos, que seamos capaces de evaluar, ser evaluados, que todo ello sea lo máximo de transparente posible. Y no sé, eran 7 minutos, un poco. Y quizás empezar con una máxima que yo repito, pero que desde mi punto de vista, o al menos en mi caso, es la que centraliza mis ideas sobre la evaluación, ¿no? Yo siempre digo que a un profesor le digo, dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos. Y también cómo enseñas tú. A través de la evaluación modifica, digamos, las formas de aprendizaje y las formas de enseñanza. Tiene efectos retroactivos sobre el aprendizaje y la enseñanza. Por lo tanto, eso significa que es muy importante explicar muy bien a los alumnos el primer día de clase cómo les vas a evaluar, porque eso va a determinar cómo van a aprender. Y también es muy importante tener en cuenta que si quieres hacer una innovación o una reforma, hay que empezar por la evaluación, porque eso es lo que hace que se produzcan cambios más radicales, más profundos. Bien, va en ese sentido nada más. ¿Qué reflexión les merece la frase? ¿No? Es una vida sin examen no merece ser vivida, Sócrates. Estoy absolutamente de acuerdo. Una vida sin examen no merece ser vivida. Me atrevería a plantear una metafrase. Una vida sin evaluación nunca jamás será bien vivida. Quien quiera vivir bien debe usar la evaluación. Es decir, la evaluación es intrínseca a todo proceso de desarrollo y de crecimiento. Si una persona sabe que una alimentación o una bebida le hace mal, no solamente se queda en el examen de por qué razones le hacen mal, qué pasaría más adelante si sigue alimentándose o bebiendo de esa manera, sino que requiere ese proceso evaluativo. El examen es un elemento del motor evaluativo. Además de examinar, requerirá el proceso de valoración, es decir, de reflexionar sobre ese examen. Me está haciendo daño esto por tales y tales razones, y sigo así. Además de valorar, requiere generar oportunidades de mejora, tercer elemento de la evaluación. Y además de las oportunidades de mejora, debe entrar en un plan de acción, de verdad, para mejorar lo que ha identificado. Y finalmente, un plan edificador, de controlar si el desarrollo está en vía del ascenso. Sobre ello justamente vamos a ir profundizando en la medida que avancen los ejes. Maestro Yuri, ¿qué gracias le merece la frase? Buen día antes que nada, y bueno, también me sumo a la situación de agradecer el hecho de poder estar acá con ustedes, con nosotros, y bueno, un simple docente de prepa y de universidad, estando con esta gente, bueno, es bastante importante, ¿no?, poder compartir lo poquito que sabemos. Indudablemente que hasta cierto punto es parte de nuestra naturaleza como humanos el comparar, el medir, el jerarquizar, y en ese sentido yo creo que la parte de realizar un examen, no nada más de carácter formal, sino en nuestra vida cotidiana, pues se da a cada momento. La doctora Casanova el día de ayer nos hablaba que a final de cuentas la evaluación es un proceso permanente, y yo creo que en este sentido sí debemos de entender que sí debe haber una evaluación, ¿no? La situación actual en nuestro país está un tanto ríspida en ese aspecto,
pero yo creo que todos los docentes, sin excepción, no nos negamos a ser evaluados, ni mucho menos evaluar, es parte de nuestra práctica docente. Y en ese sentido, yo creo que el problema es o radica en para qué evaluamos, ¿no? O sea, cuál es el sentido de evaluar. ¿Es nada más simplemente medir un antes y un después o va mucho más allá? Yo creo que la situación se presta para más aristas. Bien, bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia. Una vez que hemos calentado, como ya vieron, la mesa, tenemos la fortuna, bueno, de contar la experiencia desde la psicología con el doctor Monereo, desde la pedagogía, desde la economía, desde la pedagogía justamente con los doctores. Así que entraríamos en el primer eje, que son tendencias actuales de la educación, de la evaluación educativa. Y para ello, las preguntas van a estar justamente en pantalla para que ustedes puedan ver de qué se trata, o los quienes van llegando, de qué se está discutiendo en el momento. Y esta pregunta tiene que ver con este contexto globalizador de los debates. Finalmente estamos montados en un mundo globalizado, un avión los trajo aquí, y si no hubiera ese avión tal vez hubieran tardado un poquito más. De tal manera, hoy podemos conocer su obra si no hubiese la globalización de los medios y de la información. Pero estos cambios que va generando la globalización, socioeconómicos, socioculturales, pues la educación es una excepción a ello. Por eso queremos que desde su experiencia en lo local, en sus espacios donde laboran y ejercen, no solo a nivel profesional, sino la propia docencia, y su relación con lo global al venir de otros países o de otras regiones, está la evaluación educativa en proceso de cambios. Si así fuera, ¿cuáles son esos cambios y por qué? Bueno, yo creo que lo están y que la palabra mágica la sabemos todos, es competencias, es evaluación por competencias, evaluación competencial. Lo que ocurre, ya se ha comentado en este foro, es que esto tiene distintas interpretaciones. Entonces, claro, está desde la interpretación en un extremo, como diríamos, neoliberal, en la que el alumno es un cliente, un consumidor, y en que evaluar, se decía, hoy es coste-beneficio, y evaluar es satisfacer las necesidades de las empresas, a lo mejor. Y está el otro polo, el otro extremo, que sería la visión, vamos a llamarle crítica, alternativa, en la que el estudiante es un ciudadano, en la que evaluar supone intentar que el estudiante adquiera competencias para responder a necesidades sociales y profesionales, etc. Por lo tanto, yo creo que todos ellos están de acuerdo, todo el mundo ahora habla de competencia y están de acuerdo, ese es el cambio, ¿no? Pero eso es un continuo, claro, yo no creo que encontráramos instituciones absolutamente puras, neoliberales, absolutamente puras, alternativas. Tendríamos todo un continuo entre esas dos visiones, ¿no? Pero es evidente que la competencia, yo creo que nunca en la historia de la educación ha habido una revolución que sea tan universal. En todos los continentes habla de competencia, en todo el mundo, nos guste más o menos, está por eso. Yo creo que ese es el mantra, ¿no? El mantra es competencia. Otra cosa es cómo se entiende, ya hemos visto, el profesor Divina nos ha hecho una excelente explicación de los distintos enfoques, ¿no? Y bueno, podemos quizás hablar luego de eso, porque dependiendo de ese enfoque entiendes la evaluación de las competencias. Bien, doctora Arboleda. Yo veo tres tendencias, pero quiero partir rápidamente. Si no alcanzo en la primera ronda a nombrar las tres, me permiten hacerlo en la siguiente. Partamos de que la primera tendencia generalizada es la incomprensión de la evaluación. Aún en la evaluación por competencias hay incomprensión de las bondades de la evaluación, de que toda evaluación es per se edificadora y que la evaluación tiene varios subprocesos. Por una parte dijimos un proceso de examen, dos, un proceso de valoración o reflexión sobre lo que examiné, tres, un proceso de mejora para fortalecer, para potenciar las fortalezas y también los desempeños fallidos, cuatro, un plan de acción de cómo actuar de poner en práctica las mejoras, y quinto, un proceso de supervisión de que esas mejoras se estén poniendo de presente. De modo que hay una incomprensión de la evaluación generalizada en el mundo de hoy. Si alcanzo a presentar la primera tendencia que encuentro,
es una tendencia retardataria, pero también una tendencia pasiva. Por un lado, pasiva, ¿por qué? Porque el docente, al incomprender la evaluación, confunde evaluar con calificar. Piensa que evaluar es simplemente examinar, determinar cómo está el estudiante en el tema X, si está bien o esté mal, pero no sigue con los demás procesos de la evaluación, y así la evaluación no podrá ser edificadora, sino que la evaluación va a ser punitiva o a veces cuantitativa, si se quiere. Esa es la primera tendencia, y luego hablaré de las dos. Doctora Casanova. Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor Moneleu. Efectivamente hay un cambio muy importante, al menos en la evaluación en las aulas y en las escuelas, que es el pretender evaluar competencias, sin lugar a dudas. Pero ante la pregunta que nos planteas, yo diría que sí, que efectivamente la evaluación está cambiando. Voy a abrir otra vía, y es que yo creo que hace no tantos años prácticamente no se evaluaba nada del sistema. Lo único que se evaluaba eran las escuelas, los aprendizajes de los alumnos, y ahora se está evaluando todo, o se está pretendiendo evaluar todo, pero de forma externa, muchas veces contando muy poco con los docentes y con las instituciones. Es decir, creo que hay un cambio importante a nivel internacional que está ejercido por esas evaluaciones externas internacionales, que están presionando directa o indirectamente para los cambios de diseño curricular y para los cambios del quehacer real en la escuela. Es decir, yo creo que muchos docentes y muchas instituciones y países, incluso a la hora de realizar o de elaborar cambios en su diseño curricular, lo están haciendo presionados por lo que exigen esas pruebas externas de evaluación, y están cambiando el currículum para adaptarlo a la prueba que se les pide. Ojalá la evaluación esté bien hecha y sea siempre edificadora, como dice el doctor Arboleda, pero no siempre es así. Con lo cual, cuando la evaluación no está bien planteada, lo que ocurre es que, como el docente se ve presionado para que sus alumnos superen un determinado tipo de prueba, se está empobreciendo el currículum dentro del aula de una forma increíble, y se está reduciendo. O sea, lo que llamamos en España enseñanzas mínimas, bueno, son muchísimas, si las comparamos con lo que de verdad se está enseñando en este momento, que en muchos casos es simplemente una preparación, un entrenamiento para superar una prueba. Afortunadamente, yo creo que los docentes son suficientemente responsables como para no quedarse en eso, pero está influyendo, creo, en un empobrecimiento del currículum enorme. Es decir, creo que en evaluación, en muchas ocasiones y en muchas circunstancias, estamos yendo hacia atrás. Lo que habíamos adelantado desde los años 90, me parece que ahora estamos teniendo una influencia negativa en este sentido. Gracias. Maestro Yuri. Sí. Bueno, en cuanto a las tendencias, es indudable que, y dado la situación que pasamos, sí está habiendo un cambio, hay un cambio en la cuestión de evaluación. Nada más yo lo dejaría aquí como para reflexión, lo que acaba de pasar con la reforma educativa en nuestro país, donde el nivel básico se cambia de evaluar por cartillas de evaluación, ahora se van a llamar reportes de evaluación. Ahí yo me gustaría que después checáramos el acuerdo 696, donde, por ejemplo, el preescolar se sigue evaluando de manera cualitativa, como se venía haciendo. Primer grado de primaria también va a ser muy cualitativo, pero a partir de segundo, y particularmente desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria, se va a realizar un examen final. Aquí la cuestión es quién va a elaborar el examen final, que van a ser los consejos técnicos escolares, los consejos técnicos de zona, o bien la autoridad educativa correspondiente. Entonces, sí habría que ver pues el sentido de que la evaluación, pues ahí está y va a seguir existiendo, pero sí, indudablemente yo creo que la coincidencia que tenemos ahorita es que la evaluación debe ser un elemento para que mejoremos, o sea, para que tanto nosotros como docentes, como nuestras alumnas y alumnos, sean capaces de incidir sobre la realidad y en último caso también cambiarla, ¿no? El nivel medio y
medio superior y superior, donde yo me muevo un poquito más, ahí está la constante de que se nos ha metido a una serie de capacitaciones para empezar a trabajar con competencias, pues, ¿no? O sea, por eso yo le digo que es una constante, porque a veces sin siquiera pedir nuestro punto de vista, ni mucho menos, se nos ha dicho, ahora el modelo que vamos a manejar, casi por decreto, es bajo competencias. Y yo, bueno, como trabajadores que somos a final de cuentas, la educación, pues tenemos que capacitarnos, ¿no? No podemos quedarnos al margen de estos movimientos que efectivamente tienen un carácter bastante externo, ¿no? Pero que nosotros debemos de entender que parte de nuestro quehacer en el aula y fuera de esta es estar actualizados. Muy bien, nada más que donde plantea justamente Yuri que una boleta se va a llamar o se le va a poner un nuevo nombre, no me parece que estaríamos hablando de que la evaluación educativa es un proceso de cambio, bueno, menos no de fondo, sino de forma. Si nada más le vamos a cambiar el nombre de un formato por otro, entonces pareciera que no, pero en las participaciones se aprecia como una especie de tendencia a la homogeneización de la evaluación educativa a partir de este enfoque o de esta tendencia por competencias. La cuestión es que, y justamente en el marco de esta tendencia, es quiénes impulsan estas tendencias y dónde queda entonces la autonomía de las instituciones educativas a nivel país y de la autonomía de las instituciones ya muy en lo local para poder justamente mediar esas tendencias. Como hemos dicho al principio que luego podemos llegar a un momento que nos interpeláramos un poco y no sé si discutiéramos. Sí, de hecho es la intención. Bueno, creo que está bien. Me gustaría introducir, bueno, al raíz de lo que decía la doctora Casanova, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, a mí, sé que no es popular, a mí PISA me gusta mucho, las pruebas PISA me gustan mucho. O sea, están muy bien hechas. Son pruebas competenciales. Ustedes quieren tener una buena prueba de competencias, PISA, siendo papel y lápiz, que es lo que permite, porque claro, lo hacen a muchos países. A mí me molesta el uso político que se hace de PISA. Y como apuntaba el profesor Arboleda, luego, ¿de PISA qué? Porque claro, dices, bueno, tu país está mal, ¿vale? Pero lo que se trata es de aportar soluciones y ver cómo hacemos para que cambie. Por eso nosotros, una de las cosas que hicimos, es intentar que los profesores, algunos profesores, decimos nosotros de una manera muy simple, ¿no? Que conviertan sus pruebas en pruebas tipo PISA. Pruebas tipo PISA. Entonces tomamos sus pruebas, tal como las hacen ellos, y tratamos de ver cómo estiramos de ahí, cómo modificamos esas pruebas para que se conviertan en competenciales, respetando las concepciones, el punto de partida de cada profesor, como sabemos siempre es muy distinto. Entonces, desde su experiencia, desde sus posibilidades, que cambien. Nuestra experiencia es que, claro, cambian las pruebas, las convierten en tipo PISA, pero entonces, ¿qué ocurre? Que algunos estudiantes que antes sacaban muy buenas notas, porque son esos que memorizan, con esas fracasan. Y que otros que antes no iban nada bien, como son pruebas que invitan mucho a cierta creatividad, a cierto pensamiento más abierto, las aciertan, las hacen correctamente. Entonces, la pregunta del profesor es, bueno, vale, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, bueno, pues tendremos que enseñar de otra manera. ¿Y cómo? Bueno, con actividades parecidas a las de PISA. Porque finalmente, una buena prueba auténtica ha sido tanto para evaluar como para enseñar. Entonces, sí que soy partidario del uso de este tipo de pruebas, creo que están bien hechas. Y para acabar un poco, sí que me gustaría, no sé, me está alargando un poco, ¿no? Acabo aquí, ¿no? Nada, un segundo más. No, porque mi visión de las competencias es distinta a la que se ha planteado aquí, me gustaría plantearla rápidamente. Para mí no es importante hacer listados de competencias. Para mí lo importante son los problemas. Es decir, yo estoy formando psicólogos, mi pregunta es, cuando mis psicólogos salgan graduados, ¿qué 10-15 problemas profesionales prototípicos, frecuentes, que siempre tienen, serán capaces de resolver? ¿Y cuáles emergentes? ¿Qué problemas que no son ahora, no están ahora, pero que en el medio plazo serán capaces de resolver? Eso es lo que me preocupa. Pues cuando tengo suficientes problemas, yo digo, ¿qué competencias tengo que explicarles y enseñarles para que sean capaces de resolver esos 15 problemas? Eso me interesa. Entonces no se trata tanto de poner más cosas a la lista. El profesor Divina, ¿no? Que había más cosas. Entonces el profesor dice, ¿y el pensamiento? Para mí, ¿el pensamiento sí o no? Bueno, yo me preguntaría, ¿un psicólogo que piense resuelve mejor esos 15 problemas que uno que no? Pues sí, pues será una competencia. Yo siempre cuento como anécdota real que en mi departamento dije, tenemos que poner como competencia el ser elegante. Porque un psicólogo trata con personas y tiene que ser elegante. Casi me hace caso. Y lo ponen como competencia. Y digo, pero a ver, ¿será o no? Bueno, ¿los psicólogos elegantes resuelven los problemas profesionales igual que los no elegantes? Sí, no es una competencia. ¿Y cómo evaluamos a ese profesor? Porque consigue que sus alumnos resuelvan esos 15 problemas prototípicos emergentes.
Esa es la evaluación del profesor. Bien, gracias. Doctora, quería hacer la Comentario rápido. Sí. A mí también me gusta PISA, porque evalúa competencias, claro. Por eso decía, cuando la evaluación está bien planteada, ojalá todas las pruebas de evaluación estuvieran planteadas así. Lo malo es cómo se interpreta. O sea, lo malo es la interpretación, el uso que hacen los medios de comunicación de los resultados de PISA y el uso que hacen los políticos según el partido que esté en el gobierno y los resultados que hayan aparecido. Entonces, creo que ayer ya comentábamos algo de esto. Resulta que, equivocadamente creo yo, cuando los resultados de PISA no gustan mucho, la solución que se está dando, por lo menos en nuestro país y en algunas comunidades autónomas, va justamente en contra de lo que hay que hacer para superar la situación, o sea, para mejorar la situación en PISA, que es que PISA plantea evaluación de competencias y la solución que nos están dando es más estudio, más memorización y más examen. Y además, ¿qué tipo de examen? No de examen de PISA, sino examen de pruebas absolutamente tradicionales y yo diría que incluso en muchísimos casos no bien planteadas. Es decir, no se puede pensar que en una comunidad de Madrid alumnos de 15 años, que son los que hacen al final la prueba de PISA, que en matemáticas reprueben un 90% de alumnos. No, es que la prueba está mal hecha. Es que la prueba está mal elaborada. Es un examen absolutamente tradicional y encima mal elaborado. Y encima le dicen al profesor, mire, usted no está enseñando bien y tiene que enseñar como yo digo. Entonces, claro, vamos de cabeza. Es decir, yo creo que en el próximo PISA iremos hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Claro, esa es realmente la importancia, el papel importantísimo de acertar con una evaluación adecuada. Que como al final la evaluación es la que nos dirige el sistema, si acertamos con unas buenas pruebas de evaluación, podemos encaminar la parte de educación y de formación de las personas hacia soluciones válidas para ellos, pues para esta vida que tienen que vivir, pero si no, desde luego vamos a culpar. Bien. No sé si hubiese un comentario justamente para cerrar este primer eje. Bueno, independientemente de las bondades de PISA y de otras pocas pruebas externas, toda prueba externa no evalúa, solo examina. Un entramado complejo que implica acciones de mejoramiento y de alcance de las propuestas de mejora. Pero aún así PISA es marcador de una gran tendencia que hay en el mundo de hoy, y es una tendencia de ascenso. Si antes se evaluaban solamente conocimientos o dimensiones cognitivas y cognoscitivas, con la evaluación por competencias encontramos que ya la evaluación cumple un papel más unificador y más directo con la finalidad última del acto de educar, que es formar personas. De modo que la evaluación por competencias no solamente examina y se empodera para fortalecer desempeños cognitivos, metacognitivos y cognoscitivos, sino que además se empodera para que esos conocimientos se puedan usar en contextos flexibles. La evaluación, si se usara en el sentido riguroso, en virtud de las competencias, podría desarrollar un papel mucho más proactivo dentro del proceso formativo. Y una tercera tendencia, apenas que se insinúa, es la tendencia de querer ir más allá de las competencias, hacia una evaluación comprensiva edificadora. Porque la evaluación por competencias, si bien es cierto que va más allá de los desempeños cognitivos y busca desempeños operativos de usar el conocimiento, la evaluación comprensivo edificadora, de acuerdo con nuestros diálogos con Morán, Perkins, y el ejercicio que estamos liderando desde la Red Iberoamericana de Pedagogía, de promover una pedagogía, un aprendizaje y una evaluación comprensivo edificadora, reto, le apunta al desarrollo de desempeños cognitivos, cognoscitivos, metacognitivos, pero también al uso de esos conocimientos. Pero
no solamente al uso de los conocimientos, sino lo que hablaba esta mañana yo, la importancia del componente ético-político. Formar un sujeto capaz de usar ese conocimiento, pero de manera crítica y edificadora. ¿Por qué? Por lo que decíamos esta mañana, que el conocimiento desafortunadamente está siendo usado en gran medida bajo proyectos utilitaristas y no proyectos edificadores. Pues ya nos está dando el preámbulo justamente al siguiente eje. No sé si el maestro Yuti desea hacer una última... Sí, yo quiero hacer una precisión, precisamente porque en el nivel superior también se ha estado trabajando con, se llama, sobre todo los tecnológicos, el sistema general de calidad, y al final de cuentas se ha avanzado en el hecho de que la evaluación no se remite, como ya hemos comentado acá, a una mera examinación, no es un examen nada más de tipo tradicional, sino que se trata de una evaluación más integradora, ¿no? La competencia no es simplemente lo cognitivo, sino también va a ir una serie de habilidades, una serie de actitudes, y en ese sentido yo creo que sí se está caminando de manera adecuada, ¿no? Antes, con un examen, con eso el alumno o la alumna acreditaba o no acreditaba el curso, ahora ya hay más elementos, pero sobre todo seguimos estando un poquito carentes, desde la perspectiva nuestra, de que lo que aprendemos o lo que evaluamos se lleve a la práctica, ¿no? Lo que acaba de comentar ahorita el doctor, eso es valiosísimo. Al final de cuentas será la propia realidad la que dicte si hemos aprendido o no hemos aprendido lo suficiente. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente eje, que me parece que ya se han ido intercalando algunos de los elementos. El siguiente eje tiene que ver con las dimensiones de la evaluación educativa en el contexto actual. Justamente lo que acaban de citar, parte de los organismos internacionales, el propio PISA o las propias objetivos del milenio, las propias declaraciones mundiales de la UNESCO, van proponiendo a los gobiernos locales, por supuesto, la de considerar a un sujeto formal e integral. Cuando menos en el discurso se sigue escuchando, se escucha mucho. En la última década y en los últimos quizás 5 o 6 años, el trabajo con el contexto, la evaluación contextualizada, el contemplar o el aterrizar desde las propuestas internacionales a acotarlos más al contexto local. La cuestión aquí es cuáles son, desde su perspectiva, las dimensiones que se deben abordar institucionalmente en un sistema de evaluación, ya desde su perspectiva. Las dimensiones. El tercer eje, doctores, son las funciones. Las dimensiones de la evaluación educativa en el contexto actual, desde su perspectiva. ¿Quién desea participar? Ponemos la pregunta en la mesa. ¿Cuáles deberían ser las funciones de la evaluación educativa? ¿Nos cambiaron la diapositiva? ¿Pueden ponerla? Ok, ahí está. Desde su campo formativo y de acción, ¿cuáles deberían ser las funciones de la evaluación educativa? Estamos hablando de dimensiones, ¿no? No funciones. Okay. Debe haber una en medio de la primera y ya está. Bueno, hablemos de esta que está luego... Las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de la evaluación educativa en el contexto actual? ¿Lo ponemos? Bueno, dimensiones y ya está, ¿no? Ya está. ¿Empiezas, Carles? ¿Cuáles son las dimensiones? Sí, yo como entiendo esa pregunta, la pregunta decía algo así como cuando me la diste, que considerar eso y considerar un poco las dimensiones institucionales del sistema de evaluación, ¿no? Institucionales. Bueno, lo primero, y lo apuntaba la doctora Casanova, ¿no? Es que el sistema se lo crea, esto de las competencias, que se lo crea, porque que sean coherentes, lo decía ella. Y es que en muchos casos lo que hacen es eso, poner tipo de pruebas, en nuestro caso, por ejemplo, hay pruebas de selectividad para acceder a la universidad, que es absolutamente, no son competenciales. O
nos ponen una semana para exámenes al final del curso, dan un tiempo a los estudiantes para que preparen exámenes, y eso no tiene nada que ver con una evaluación formativa o de proceso. O sea, que se lo crean y que realmente respondan a eso desde la evaluación. Es un principal elemento. Un segundo elemento, y yo creo que esto es fundamental, es que la evaluación sea auténtica. Bueno, y tiene que ver con algo que decía el profesor Arboleda, en el sentido de, a mí me parece que cuando la evaluación es auténtica, realmente todos esos componentes que yo apuntaba aparecen, deben aparecer. Cuando es real, es auténtica. Me permiten una anécdota. Cuando la primera vez que yo fui examinado por competencias, yo no lo sabía, porque nunca había hablado de eso, y es más, al cabo del tiempo pensé, ese profesor de evaluación por competencias, luego me di cuenta. Ingreso en una academia de inglés, empiezo a estudiar inglés, llega el profesor el primer día de clase y nos trae a un amigo y dice, perdonen, pero es que yo tenía un problema familiar y no podré estar con ustedes. Ha venido este amigo mío que es irlandés y quiere conocer Barcelona, y le ruego que le acompañen, le expliquen un poco, le lleven a la Sagrada Familia, que tiene interés. Bueno, situación auténtica, ¿no? Llega un extranjero, lo tienes que enseñar tu ciudad. Nosotros el inglés que teníamos era bajísimo. Entonces acompañamos al profesor irlandés a ver la Sagrada Familia, cada uno decía lo que le parecía. Yo no sé qué, bueno, ya pueden imaginar. El profesor, muy cortés, hacía ver que no se entendía más o menos. Vuelve al día siguiente de la clase, el profesor vuelve con su amigo irlandés. Y bueno, tengo que confesarles una cosa, el amigo irlandés en realidad es guía turístico, lleva no sé cuántos años viviendo aquí, en España, entiende perfectamente el español, el catalán, además es un experto en Gaudí, en la Sagrada Familia. Entonces el tipo ese nos hizo una evaluación que yo no me olvidaré nunca, ¿no? Decía cada uno, mira usted, la sintaxis la tiene fatal, pero como es una persona que sabe comunicarse, es expresivo, lo entendí muy bien. En cambio usted que tiene muy buena pronunciación, es tan aburrido, tan soso y tan... que la verdad es que no tenía nadie interés de lo que explicaba. Y luego nos dijo, y además no tienen ni idea de Gaudí. ¿Ustedes son catalanes? ¿Cómo puede ser? O sea, nos hizo una evaluación integral. Y habían conceptos arquitectónicos, además, ¿no? Y conceptos de lingüística y sintaxis y cuestiones de valores. Eso es una evaluación auténtica. Es una evaluación. Entonces, bueno, debería, por lo tanto, una dimensión es esa. Las instituciones deberían preocuparse para que los estudiantes tuvieran evaluaciones de este tipo. Las dimensiones de supervivencia. Ya el día de ayer nos adelantaba justamente la doctora. Bueno, ayer sí, algo hablábamos de eso, pero una cosa muy importante que tú ya has dicho es que evidentemente para evaluar por competencias hay que cambiar la forma de trabajar en el aula, es decir, la metodología tiene que cambiar, obviamente, si no trabajamos ya intentando desarrollar esas capacidades iniciales para alcanzar las competencias, difícilmente las vamos a evaluar. Yo había interpretado las dimensiones en otro sentido. Dimensiones de la evaluación, pues yo creo que qué es lo que hay que evaluar o qué es lo que tenemos que evaluar en un sistema educativo, pues yo veo tres campos claros que habría que evaluar y que habitualmente no se evalúan todos. Uno es la administración, que habría que evaluar la administración. Otro, las instituciones educativas, la escuela, y ahí dentro va todo, ahí tendríamos muchísimas dimensiones, tanto el profesorado, metodología, proyectos educativos, pues todo lo que quieran ustedes, modelo de evaluación que asume todas esas cuestiones dentro de la institución escolar, y los aprendizajes, que es lo que habitualmente se evalúa, y en los aprendizajes sí tendríamos un cambio importante, porque en vez de evaluar pues, los propósitos de antes, ahora tendríamos que evaluar competencias. Pero yo creo que sí hay que considerar esa ampliación del campo de la evaluación, porque si no al final pretendemos evaluar los sistemas educativos solamente evaluando los aprendizajes de los estudiantes. Y claro, es demasiada responsabilidad para ellos, ¿no? Yo creo que algo tenemos que ver los demás en cómo aprenden ellos o cómo no aprenden. Bueno, me voy a permitir intervenir aquí. Es indudable pues que las dimensiones son bastante amplias, sin embargo no podemos dejar de lado el hecho de que debe haber una profesionalización laboral, no solo docente. Yo creo que cuando nosotros como trabajadores efectivamente estemos formados, actualizados y capacitados, las dimensiones evaluativas van a cambiar, ¿no? Cabe pues la menor duda de que tenemos que rescatar lo más importante de los cambios que se están dando en el sentido de hacernos de ellos, de interiorizarlos y llevarlos a nuestra práctica. Pero recordemos una cosa, al final de cuentas quien está frente al grupo, quien está ahí en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, pues somos nosotros.
somos los docentes. Y de una u otra manera vamos a reflejar, a proyectar lo que se está dando en toda la institución. Entonces, regresemos pues al hecho de que sí se necesita una capacitación docente, una actualización y sobre todo el deseo. Aquí yo creo que algo bien importante es que a final de cuentas el acto educativo es una interacción humana, y también habría que checar el aspecto de que la evaluación no sea meramente un elemento final, sino que también podamos, ¿no?, evaluar con base a la parte subjetiva, no nada más quedarnos en una mera calificación. Todavía estoy perdido. La pregunta es sobre las dimensiones. Las dimensiones de la evaluación. La dimensión. Si entiendo la pregunta que hiciste inicialmente, se refiere a cuáles son las dimensiones del sujeto que es necesario evaluar. Para mí, y de acuerdo con Morán y otros colegas, la evaluación es posible si pasa por el reconocimiento del sujeto y de su subjetividad intrínseca. Es decir, como decíamos ayer, si ese diseño es realmente inclusivo, si ese diseño es universal, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que habría que evaluar o considerar para fortalecer el proceso de desarrollo de aprendizajes y de la formación integral? Pues evaluar las diferentes dimensiones, o tener en cuenta en la evaluación las diferentes dimensiones del sujeto. El sujeto es pluridimensional, tiene una dimensión física, por tanto la dimensión física es necesario considerarla en la evaluación. Por ejemplo, ayer lo decíamos, si es un chico con síndrome de Down, si es un chico con alteraciones en su dimensión física, eso hay que tenerlo en cuenta en la evaluación. 2. La dimensión psíquica, tener en cuenta las motivaciones, las funciones psíquicas, para recordarlo, simplemente para recordarlo, son diversas. Una función psíquica es el interés del estudiante. 2. Sus creencias. 3. Sus inteligencias. 4. Su pensamiento, su motivación, su atención, sus sentimientos, sus emociones. Cuando el profesor no tiene claro esos rasgos de la subjetividad del estudiante, puede caer en una evaluación excluyente. Pero además de la dimensión física, todo ser humano, para constituirse como persona, requiere desarrollar, además de lo físico y de lo psíquico, su dimensión social, su dimensión ecológica, su dimensión histórica, dejar de ser el que era. La evaluación debe promover eso, como lo promueven los aprendizajes y la formación integral. Debe tenerse en cuenta su dimensión moral, si está desarrollando su autonomía o solamente promueve una moral social y no una moral autónoma. Y otras de las dimensiones, como la dimensión estético-espiritual, la dimensión, ya habíamos dicho, estética, ética, es decir, tener en cuenta, de acuerdo con las metas, dimensiones de la configuración del sujeto. Bien, en este sentido, con esta primera ronda, con respecto a las diversas dimensiones que se debiesen evaluar, no sé si quisieran hacer alguna acotación. El doctor Carlos, ¿sí? Iba a hacer una acotación, no tanto en relación con la evaluación, como con la subjetividad del lenguaje. Y es que cada uno hemos interpretado dimensión en un sentido diferente, y supongo que en la sala pues pasará igual, que si les preguntan a ustedes dimensiones de la evaluación, cada uno se referiría a unos aspectos distintos en función de la experiencia que tenemos
cada uno nuestro trabajo, de los estudios que hemos hecho, de las líneas de investigación que hemos seguido. O sea, que eso está muy bien, porque así contrastamos opiniones, pero fíjense, ayer también hablando con un colega de ustedes, me preguntó por la enseñanza bilingüe en España, y yo me fui automáticamente a los programas que se están siguiendo de inversión lingüística, español-inglés. Y él me decía, no, es inglés, me decía, el bilingüismo. Yo decía, pues cuando ya hablamos de bilingüismo hablamos español-inglés. Decía, no, yo digo, si aprenden catalán. Digo, sí, claro. Digo, eso ya está dado por supuesto, o sea que en las escuelas de Cataluña o en Galicia o en el País Vasco, pues es castellano y catalán, eso ya está. Digo, en vez de bilingüe es trilingüe, pero que según los contextos en los que estamos trabajando y según nuestra, bueno, pues en vez de globalización hay un término, ya sabes, que es lo local, que estamos manejándonos de forma distinta, pero bueno, eso está muy bien porque así contrastamos. Pero además es fabuloso, porque justamente la forma en que cada uno entendió dimensiones es lo mismo que si lo preguntamos a la sala o lo preguntamos al aula o lo preguntamos al estudiante, de tal manera que entre lo que yo pretendo y lo decodifica el estudiante, pues tenemos resultados adversos que no son los que yo esperaba a partir de estas el ruido del lenguaje. Doctor, en este sentido. Me lleva a dos consideraciones. Una, lo que decía al principio, la importancia de consensuar con el alumno exactamente cómo le vas a evaluar, qué esperas de ese alumno. Yo siempre digo, hay una tesis en mi universidad que es el primer día de clase de la universidad. Y ahí se negocia claramente lo que va a pasar, cuál es la magnitud de la tragedia, digo yo, ¿no? Y el estudiante dice, uy, ese solo leyendo los libros, los PDFs que te cuelgan en internet ya es suficiente, ¿no? Uy, este es de pensar, este quiere que pensemos y tal. Este es de discutir en clase. Los alumnos se quedan con una idea y van a aprender a partir de esa idea. Por eso es tan importante traer trabajos, pruebas a clase, que vean lo que les vas a pedir, qué les vas a pedir, que lo tengan muy claro. Yo pienso que es muy importante perder el tiempo en eso, porque eso va a dirigir las formas de aprendizaje, ¿no? Sí, entre comillas, yo creo que es ganarlo, ¿no? Ganarlo. Pero, y la otra cuestión muy importante es dos más, ¿no? El sentido de la evaluación, es decir, ustedes, a mí me parece muy interesante empezar incluso una asignatura mostrándoles al alumno el problema final, complejo que van a resolver. Incluso ponérselo como evaluación inicial, que no sabrán contestar, claro. Siempre les digo, si saben contestar eso no hace falta que hagan mi asignatura porque ya espero probarlo. Y entonces les digo, cuando ustedes terminen esta asignatura, yo espero que ustedes se van a resolver eso. Y si eso es algo auténtico, profesional, es motivante para ellos. La última consideración, que antes lo hablaba el profesor Divina, es la importancia de cuando trabajas en equipo docente, cuando trabajas con otros, en equipo de investigación, tienes que tener tu diccionario de significados. Eso es muy importante. Nosotros tenemos un diccionario de significados en mi equipo. Entonces uno dice, pero la destreza, cuidado, nosotros a esto no lo llamamos destreza, le llamamos habilidad, estrategia. No, pero yo creo que sería una destreza, porque bueno, si nos convence cambiamos nuestro diccionario de significados. Pero como es algo consensual, no es algo tan difícil, tan difuso, la terminología que utilizamos, es importante consensuar con otros compañeros a qué le llamas cada cosa y tener un diccionario interno de referencia. Vamos a entrar a esta parte para después hacer un pequeño paréntesis de recuperación de algunos elementos que tienen que ver ya nuevamente desde la psicología, la pedagogía, la economía o desde nuestro campo de acción informativo, cuáles ahora serían, a partir de estas dimensiones que se citaron previamente, cuáles deberían ser las funciones de la evaluación educativa. ¿Quién desea comenzar? Bueno, pues empezamos. Yo creo que para no desdecirme de lo que dije ayer, tengo que reafirmarme en que, desde luego, en educación yo creo que la función de la evaluación es formativa eminentemente. Es decir, la evaluación la tenemos que aplicar, o sea, tiene que ser una reflexión que nos tiene que servir para mejorar. Siempre, o sea cualquier tipo de modelo de evaluación que apliquemos, nos tiene que servir para mejorar los procesos de enseñanza nuestros, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, para que a ellos les sirva como reflexión y crecimiento, y esa me parece que es una función absolutamente esencial. Funciones de la evaluación, todas las que quieran, es decir, según los autores que consulten, hay 17 funciones de la evaluación, 18, 40, las que quieran. Como decían aquí los colegas, pues hay una función de selección muy fuerte que se hace a través de evaluaciones, evidentemente tiene una función selectiva según cómo se aplique, función verificadora de resultados,
la evaluación al final también es una comparación entre lo que esperábamos conseguir y lo que hemos conseguido. Es decir, funciones múltiples. Yo creo que la función esencial es la función formativa. Claro, eso exige pues, un modelo de trabajo en el aula, un modelo metodológico diferente, porque, pues, como dice el doctor Monerio, en función de cómo vamos a evaluar, así tenemos que implementar unas estrategias u otras. Porque si no, no vamos a poder evaluar lo que queremos. Vamos a tener que evaluar solo lo que podemos, en función de cómo hayamos trabajado. Lo que a mí me resulta un poco incoherente en algunos casos es que, a pesar de que una administración educativa hable de evaluación formativa, de evaluación continua, de toda la importancia de estas cuestiones, plantee, junto con esta, un examen final que ni siquiera elabora el propio maestro. Entonces uno dice, bueno, a ver cómo conjugamos estas cuestiones. Yo aquí distinguiría, para mí hay una distinción muy importante que es la enseñanza obligatoria y la no obligatoria. La enseñanza la universitaria superior de la obligatoria. Yo en la obligatoria creo que no tiene sentido la función acreditativa o selectiva, ¿no? Porque, como decía un amigo mío, dice, cuando acabe será ciudadano. Entonces esto es como evaluar a una mujer que está embarazada, ¿no? No la vas a suspender de madre, porque seguro que a los 9 meses tendrá el niño, tienes que intentar que sea la mejor madre posible. Pues con los chavales que están los chicos y chicas que están en la obligatoria tienes que intentar que sean los mejores ciudadanos posibles, pero no es para suspender de ciudadanos, por supuesto. Ahora bien, bueno, les suspendemos, ese es el problema, eso es una aberración. Ahora, en la enseñanza no obligatoria, yo sí que creo que, bueno, yo estoy de acuerdo, la evaluación autorregulativa, la evaluación que da feedback al alumno para que aprenda mejor. Le dice, mira, si haces esto, aprenderás tú mejor. Y le da feedback a un profesor para que enseñe mejor, esa formativa y formadora es la más importante. Pero yo creo que también tiene que haber una evaluación acreditativa y selectiva en la universidad. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso social. Porque yo a un médico le doy un permiso, una licencia para matar. A un pedagogo le doy una licencia para confundir. Entonces, yo soy responsable ante la sociedad y el profesional que estoy formando y tengo que garantizar que tenga unos mínimos competenciales para resolver los problemas prototípicos, decía, y emergentes que se va a enfrentar. Eso es lo primero que tengo que resolver. Puedo hacer muchas más cosas, el profesor Arboleda plantea muchas más opciones. Y si uno puede y tiene tiempo para hacerlo, pues está muy bien. Pero en todo caso, lo que tengo que garantizar es que ese dentista sabe resolver endodoncias, caries, que es lo que va a hacer el 70% de su trabajo. Y además lo tiene que hacer con buena actitud, cuidando al paciente y tratando de que salga de EMAS mejor persona, mejor. Pero sobre todo eso, ¿no? Y no puedo dar una licencia para eso a la babala. Tengo que hacerlo de forma rigurosa. Entonces me parece que no deja de ser importante eso, pero es un compromiso social que tenemos, los profesores. Sí, entonces en este tenor de ideas sí habría que precisar entre lo que es y lo que debe ser, porque efectivamente la evaluación educativa debe ser 100% formativa, pero en la situación práctica, en la realidad, sabemos que también tiene este carácter selectivo. ¿Cuántas alumnos y alumnos egresados de bachillerato no hacen examen para entrar a la universidad y cuántos se quedan, ¿no? Por ejemplo? Entonces sí se tendría que ir viendo cómo se va dando, o sea, y otra cosa, la cuestión de la evaluación educativa también tiene que ver ya con la formación del egresado, porque cuando sale al ámbito laboral, bajo el nuevo tenor de las reformas, pues también va a haber un proceso de selección, va a haber un examen, y en este orden de ideas, repito, pues también ahí es donde decimos, bueno, sí se evalúa si la persona está formada, tiene las competencias y todo, pero todavía hay otro elemento adicional, que es eso, la práctica, porque al final de cuentas no basta con una mera calificación, podemos tener muchos alumnos, y de hecho los hay, que bueno que así sea de 10 o de 100, pero a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, a llenar una solicitud de empleo, ahí es donde ya no se puede avanzar a veces más de lo conveniente. Sí, coincidimos en que la evaluación tiene una función edificadora, una función formativa, no solamente reveladora del estado de desempeño
a nivel cognitivo, actitudinal o socioafectivo de un estudiante, sino que además tiene la función de empoderar al sujeto en los propósitos del alcance de las metas de aprendizaje y de las metas de formación. Ahí estamos hablando de una función edificadora. ¿Cuándo esto no se hace en el aula? Cuando los profesores enseñan y no educan, y es una gran diferencia. El profesor que enseña le basta con intervenir en el aula y usar la evaluación para que el estudiante alcance las metas de aprendizaje. Hasta, si se quiere, las metas de apropiación del conocimiento. Pero el profesor empieza a educar cuando genera oportunidades y capacidades a través de sus estrategias didácticas, metodológicas y evaluativas, para que además de apropiarse del conocimiento, le encuentre una utilidad práctica. Es decir, Monedero dice, para que resuelva problemas. Yo diría, además, para que pueda usarlo en contextos flexibles, incluida su propia vida. Y allí nos encontramos con otra de las funciones que debería tener la evaluación, de que el estudiante sea capaz no solamente de apropiarse del conocimiento y de usarlo, sino además, y esto le pide la comprensión y no las competencias, sino además de usarlo dignamente para su crecimiento personal y su crecimiento social. Una diferencia entre competencias y comprensiones. Voy a recordarles, en las últimas 3 décadas el concepto de comprensión ha cambiado ostensiblemente. Antes se entendía comprensión como entender. Hoy en día, comprender es entender y vivenciar lo que se entiende, para decirlo con Max Neff. Solo se comprende el amor si entiendes muy bien lo que significa el amor, pero además lo practicas en la vida. Si solamente predicas el amor y no aplicas el amor, quiere decir que no comprendes el amor. Y, como decía Aristóteles, esa vivenciación del amor o de cualquier conocimiento, para que pueda ser comprensión, requiere ser usado de manera edificadora. Como decía Aristóteles, si el conocimiento se usa con finalidades no edificadoras, ahí hay una gran incomprensión. De modo que quien comprende no solamente tiene conocimientos, capacidades para usar el conocimiento, habilidades para aplicarlo, destrezas para usarlo, actitudes y disposiciones. Es decir, quien comprende es competente, pero además de ser competente, puede usar crítica y edificadoramente el conocimiento. Y esa es la gran diferencia entre competencias y comprensiones. Por eso nosotros estamos promoviendo que las instituciones construyan modelos educativos y evaluativos basados en competencias y en comprensiones edificadoras. Bien, quisiera hacer un paréntesis, un acto, porque tengo por aquí unas notas. Cuando pensamos en evaluación, y justo era un poco la intención de estos primeros ejes, pareciera que en el imaginario colectivo docente pienso en el otro, es decir, ¿a qué voy a evaluar? Y cuando dicen, ¿y a usted? ¿Y por qué yo? ¿No? Esa es una. En el imaginario colectivo de la comunidad estudiantil se asume que va a ser el sujeto evaluado, de tal manera que el problema que yo veo aquí, me gustaría, por eso de paréntesis, la cuestión es quién evalúa a los evaluadores, quién evalúa las políticas públicas y a los políticos que definen esas políticas.
¿Quién evalúa el currículo? ¿Quiénes diseñaron ese currículo? Cuando hablamos de tendencias, justamente la evaluación se ha citado desde las tendencias internacionales o las presiones internacionales para que lo local se vaya llevando a cuestiones que estamos pensando a menudo nada más en el aula y en quien voy a evaluar. Recupero, porque lo ha puesto la doctora Casanova desde el día de ayer, que nada más es el sujeto o el estudiante a quien se le ha cargado todo el peso de la evaluación. Pero ¿qué pasa con la evaluación en términos institucionales, políticos, curriculares? Que me parece que es fundamental que se retome desde ahí. Me gustaría que en este paréntesis pudiéramos hacer una aportación al respecto. Pues yo creo que las administraciones se autoevalúan poco y creo que no las evalúa nadie, salvo cuando votamos en unas elecciones. Si nos ha gustado lo que han hecho, los votamos y si no. Desde el punto de vista educativo de la propia administración, creo que no sé si se hace alguna vez, pero pocas. Evaluación de profesores, yo creo que cada vez se hace más. Es decir, en este momento, bueno, se va ampliando el campo de evaluación del profesorado. A mí me gustaría aquí hablar o insistir en la importancia de la autoevaluación nuestra propia como docentes, pero no obstante en las universidades sí se nos evalúa como profesores. En España hay una agencia nacional, la NECA, que evalúa mucho profesorado, y en la universidad donde estoy yo privada no se evalúan los alumnos con una serie de indicadores, no se evalúan los compañeros y nos pasan además otro cuestionario que nosotros cumplimentamos, pero que luego ellos contrastan. Y recibimos un informe con numérico, pero no numérico pero cualitativo. Es decir, son indicadores cualitativos sobre los que los alumnos opinan a ver cómo hemos cumplido con nuestras obligaciones, ¿no? Es decir, yo creo que la evaluación del profesorado cada vez se va extendiendo más. Aquí en México yo creo que la evaluación del profesorado sí ha sido siempre una constante, en España menos. En España, de forma general, pues ahora mismo no se evalúa el profesorado, sí se le evalúa en determinadas circunstancias. Es decir, si un profesor quiere acceder a un puesto del sistema educativo que tiene España en el extranjero, tiene que pasar por una evaluación que la hace la supervisión y cada 2 años de los que está en el extranjero se va a la escuela donde está, a la institución donde está y se le evalúa. Si quiere ser director de una escuela, se le evalúa. Si quiere acceder a la supervisión, se le evalúa. Pero es, digamos, en este sentido de forma voluntaria. No hay una evaluación general. Y no digo yo que esté bien. Es decir, yo creo que sí debería evaluarse al profesorado, pero hasta ahora, desde luego, no hemos podido. Por unas circunstancias o por otras, no hemos podido. Yo creo que había que evaluar el sistema en su conjunto, y no solo a los alumnos. Y me parece importantísimo que las instituciones se evalúen de forma interna, que el profesorado, que todos los docentes, supervisores, directores, es decir, todos evaluemos cómo vamos avanzando y lo que aprenden los alumnos también, claro, eso es, diría que inevitable. Yo diría, totalmente de acuerdo con lo que dice la profesora, yo añadiría que además de que todos los estamentos deben ser evaluados, me parece que el profesor Arboleda antes decía que la evaluación debe ser multidimensional, en el sentido de lo cognitivo, lo afectivo, como queramos llamarlo, ¿no? Declarativo, procedimental. Debe ser además integral y multiinstrumental, probablemente. Yo necesito instrumentos, porque algunos te van a dar un tipo de datos, otros de otros. Pero también debe ser multipersonal. A mí me parece importante eso, porque yo cuando evalúo, por ejemplo, un proyecto de investigación para otorgar a un equipo de investigación ese proyecto, espero que haya otras personas que lo evalúen, afortunadamente hay otras personas, porque no me fío de mí, no me fío absolutamente de mí. Yo lo hago lo mejor posible, intento hacerlo desde mi honestidad, pero espero que haya otra persona que lo vea de forma parecida a mí, porque si solo dependiera de mí sería una responsabilidad para mí inasumible. Entonces espero que haya otras miradas que miren eso también y que lo vean. Y déjeme también añadir otro elemento que sí que antes he olvidado, el tema de las tendencias, pero creo que una de las tendencias debería ser cada vez más evaluar, por ejemplo, a los docentes por equipos docentes, no por docentes individuales. Si aceptamos que trabajar en educación, que trabajar con otros en equipo, coordinarse y que hay, digamos, una trayectoria curricular que supone que lo que hace el anterior te afecta a ti, que lo que vas a hacer tú va a afectar al otro. Entonces, evaluemos por equipos docentes, porque esa es la unidad de evaluación, por el individuo. Lo mismo con los alumnos bastante, ¿eh? Yo trabajo mucho en equipos
Yo solo trabajo en mis comités estudiantes con equipos de estudiantes. Creo que en nuestra sociedad hoy todo el mundo trabajará en red, por lo tanto, y creo que ahora lo que hay que justificar no es por qué trabajas en equipo en clase, sino por qué no trabajas en equipo en clase. Porque aún hay profesores que trabajan de forma individual con los estudiantes. Creo que deberíamos trabajar en equipos en clase porque aprender un tipo de competencias fundamentales para ese futuro que soy ya, que es trabajar en red y con otros. Sí, no sé si hubiese algún otro comentario. Sí, a mí sí, también me gustaría aquí hacer una intervención en la cuestión esta de que, al final de cuentas, que nos va a evaluar a los docentes, a cualquier persona, es la misma sociedad, ¿no? En nuestra práctica educativa, en nuestra práctica docente, se va a reflejar en el producto que hacemos, no lo veamos tan de manera fabril, pero bueno, al final de cuentas estamos ayudando a formar gente. Y en este caso, pues, los docentes, con esta práctica, ¿no?, la sociedad es la que nos va a decir si estamos haciendo bien las cosas o no. Igual pues, se puede decir, como comentaba ahorita el doctor, a un dentista, a un médico. Aquí el problema es que nosotros sí trabajamos directamente con personas. El problema y la riqueza, porque al final de cuentas nuestra función como docentes es esa, ¿no?, ser guías, ser comparsas en un proceso que, aunque sea por equipo, al final de cuentas va a ser de repercusiones 100% individuales. ¿Sí? Entonces sí, también hay que revalorar la cuestión docente, porque pues, a las últimas fechas, y gracias a los medios masivos de educación, no de educación, de comunicación, ¿no?, se nos ha brindado muchas cosas, menos de lo que realmente somos. Bien, doctora Arboleda, para cerrar esta ronda. Recojo los planteamientos de los colegas y aporto. En efecto, la evaluación debe ser democrática, participativa. A los profesores no nos gusta que nos evalúen, ni agentes internos, ni agentes externos. Y tampoco evaluamos. Lo hemos dicho, nos quedamos solamente en el plano de examinar. Algo medular de la evaluación es que la evaluación debe ser metacognitiva. Es decir, quien evalúa no solamente debe saber evaluar, sino además debe tener capacidad de evaluar cómo está evaluando. La evaluación de la evaluación. Ese es un gran problema que tenemos los docentes. Si no sabemos evaluar, mucho menos podemos hacer metacognición. La metacognición es un proceso evaluativo de orden, de pensamiento de orden superior, en virtud del cual alguien examina sus propios desempeños en cualquier campo, y sean desempeños cognitivos, operativos, socioafectivos, y tiene la capacidad de regular el avance de esos desempeños mediante la conciencia crítica y la conciencia actuante. Es decir, si en el aprendizaje será metacognitivo si el sujeto que aprende es capaz de hacer pausas para evaluar si de verdad está apropiándose del conocimiento, o en el caso de las competencias, si de verdad está usando el conocimiento de manera contextualizada, y en el caso de la comprensión, si además de todo esto es capaz de dar cuenta de un uso edificador del conocimiento. Es decir, que la metacognición no solamente debe estar presente en todos los procesos de aprendizaje, sino que también debe estar presente en el mismo proceso intrínsecamente. ¿Cómo lo estoy haciendo? Desafortunadamente los profesores no hacemos metacognición pedagógica, no evaluamos cómo estamos enseñando, si de verdad estamos interviniendo para que el estudiante esté alcanzando unas metas o no. ¿Qué es lo que hace el profesor? Homogeneizar al sujeto. Por eso hablábamos de la importancia de que el profesor reconozca las singularidades del sujeto.
no importa que no haya tiempo, Carles. Uno dirá, uy, pero es que la singularidad del sujeto es muy compleja y para yo tener en cuenta todo eso, no, en la práctica, quien sepa que un sujeto o que es capaz de reconocer que en un salón de clase cada estudiante tiene un modo de aprender diferente, un estilo de aprendizaje diferente, que cada estudiante tiene un ritmo diferente para aprender. Hay profesores que un estudiante que no da con la respuesta le dice, usted sí es muy lento, ridiculizándolo, pero no sabe que ese estudiante aprende lentamente. Yo era de los retardaditos, es decir, yo aprendo muy lentamente, otros aprenden de inmediato, y esos no son sino 5 del salón de clase. De resto aprende de acuerdo a sus propios ritmos. En consecuencia, el profesor debe contar con insumos didácticos, metodológicos y evaluativos para poder intervenir en la formación de esos otros estudiantes. Nos vuelve a dar el preámbulo para cerrar este eje donde vamos a poder componer el mundo a partir de estos elementos, en términos de lo que debería ser la evaluación. Réplica de Carles. Por una parte, me han gustado mucho las dos intervenciones últimas, me han parecido muy interesantes. Lo que dice la profesora Arboleda de la metacognición, o en este caso ya la metaevaluación, ¿no? de evaluar tus propias evaluaciones. Y yo diría más, yo creo, para mí un ejercicio interesante es que los alumnos se autoevalúen, se coevalúen y tú evalúes sus evaluaciones. Es decir, que el alumno aprenda como tú más o menos lo harías, porque eso es lo que sirve para que se autorregule. Y cuando el alumno puede valorar su trabajo como lo haría su profesor, porque ha, digamos, interiorizado esos indicadores de evaluación, es cuando puede autorregular su funcionamiento, ¿no? Por otra parte, lo que decía el profesor Huerta me parece muy interesante, ¿no? Es la sociedad también nos evalúa. En mi caso, por ejemplo, mi asignatura, mis futuros psicólogos escolares, al final, vienen profesores a mi clase que les dan unos puntos en la nota, y les evalúan su trabajo, porque ellos tienen que trabajar para esos profesores, son sus usuarios. Por lo tanto, esos usuarios tienen que evaluarles y a ellos esto les motiva muchísimo. Y me parecería muy interesante introducir en la universidad esa posibilidad, ¿no? Entrando en lo que decía el profesor, está viendo ya esa próxima réplica, eso, un pequeño desacuerdo. Para mí el problema es que los educadores fácilmente entramos en esferas que no sé si nos corresponden. Porque claro, también educa la ciudad, también educan los museos, educan los padres. Entonces, claro, entrar a veces en determinados aspectos que tienen que ver con lo que tienen que hacer los padres, existe el peligro de sustituir a otras figuras que no son las del profesor. En todo caso, lo que argumentas, estoy de acuerdo en el caso de la enseñanza obligatoria. En la enseñanza superior, universidad, no lo vería tan claro. O sea, a mí me parece bien que un estudiante, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo deberíamos hacer esta intervención quirúrgica? Pues yo opino que lo haría así o así. Hay cosas que no son opinables, no todo es opinable. Entonces, hay aspectos que, cuando tienen en estos momentos y aquí y ahora en este contexto, sabemos que esto es mejor hacerlo así por esto. Y esto hay que saberlo, y hay que saberlo hacerlo así. No es opinable. Y no tiene que ver con las subjetividades. Debes aprenderlo de esa manera. Otras cosas quizás sí, que sean opinables, no es aceptable. Yo distinguiría mucho estos dos focos, porque yo creo que, como decía antes, tenemos la responsabilidad ante unos profesionales. Entonces, me acuerdo mucho. Me gusta mucho ese chiste de dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro, ¿y te sabes? Me he aprendido el listín de teléfonos, el directorio de teléfonos. Dice de memoria, dice no, comprendiéndolo. Comprender el listín de teléfonos, o sea, si quitan un teléfono, lo que puedes hacer es memorizarlo, apuntarlo, pero no vas a comprenderlo. O sea que hay cosas que hay que aprenderlas, algunas de memoria, porque es lo que es la mejor estrategia para eso. Y hay técnicas que hay que aprenderlas de una forma bastante rutinaria. O sea, eso también es aprendizaje. Bien, y con eso cerramos. Pues bueno, aquí hay una pequeña discordia interesante. Todo conflicto es necesario para el desarrollo. Y aquí hay un conflicto cognitivo. Yo estoy de acuerdo con Casanova, con María Antonia. María Antonia tiene la virtud de haber introducido dos nuevas competencias para la vida, que es la competencia de la interculturalidad, ¿no, María Antonia?
y las competencias socioemocionales. Cuando el profesor no tiene en cuenta las competencias socioemocionales en los procesos de evaluación, difícilmente va a poder realizar una evaluación edificadora. Hay que tener en cuenta las disposiciones del estudiante, eso es socioemocional. Hay que tener en cuenta los intereses de los estudiantes, eso es emocional. Hay que tener en cuenta las motivaciones de los estudiantes. Lo cognitivo es emocional. Si yo no estoy motivado para aprender, no aprendo. Así de sencillo, por eso es necesario. Seguramente me lo estabas entendiendo como en otro sentido, pero la dimensión socioemocional de los individuos es condición para que haya un aprendizaje significativo. Bien, seguramente nos podemos estar aquí toda la tarde hablando con respecto a la evaluación. Lo que sí es claro es que parece que estamos viviendo una cultura de la evaluación, una sociedad de la evaluación en las diversas dimensiones. Uno de los problemas nada más es que a menudo utilizamos los términos de manera ligera, de tal manera que digo, bueno, yo soy un profesor que practico la autoevaluación y le digo al estudiante que se ponga él la calificación que considera. Es una manera común de utilizar un término a la ligera, ¿no? Ponte el número y yo te lo promedio con el mío y se acabó. Entonces, ¿dónde está la evaluación que no he comprendido desde su principio cuando uno es conceptual? Para cerrar este campo, me parece que sería la riqueza de entrar en interacción con el público, con nuestros acompañantes. Hay algunas preguntas que tienen que ver justamente con el último eje, con cuál sería la función del profesor en el siglo XXI. Hay algunas preguntas antes de darles el micrófono que me parece que son más propias para nuestros panelistas y se las voy a hacer llegar para que les puedan dar respuesta, y además tenemos sus direcciones electrónicas para que nos decir que porque todo lo estábamos sugiriendo o digamos reduciendo a la evaluación en el aula, cuando la evaluación justamente como se había venido citando contempla otros escenarios también. De tal manera que empezamos con esta pregunta: ¿cuál sería la función del profesor en el siglo XXI? Tomando en cuenta que el siglo XXI nos hace falta 70, 80 años prácticamente para ello, en términos de una perspectiva hacia dónde se dirigirían ese pensamiento, esa idea de evaluación en el siglo XXI del docente. ¿Quisiera participar alguien? Sí, bueno, porque ya has puesto mi posición sería, si yo soy profesor de básica, estoy formando futuros ciudadanos, lo que me tengo que preguntar es, cuando este estudiante, que tiene que ser un ciudadano mexicano, salga de la escuela, ¿qué problemas prototípicos y emergentes deberá ser capaz de afrontar? Y una respuesta podría ser, pues tendrá que entender el prospecto de un medicamento, tendrá que ir a comprarlo al mercado y ver si ese pescado es fresco o no, y si el precio es adecuado o le están timando. Entonces yo creo que cuando la comunidad educativa de un centro se pone de acuerdo en eso, tiene mucho ganado. Dice, cuando salgan nuestros estudiantes tienen que responder a estos 15, 20 problemas. ¿Por qué? Porque no podemos enseñarlo todo, porque tenemos que seleccionar, porque tenemos que podar el currículum. Es imposible enseñarlo todo, porque debemos pensar que nuestros estudiantes han cambiando su perspectiva epistemológica. O sea, ahora ya saber no es tener las cosas aquí, saber conectarse, saber seleccionar. Algo no estamos enseñando. Saber que cuando vas al Google, cuáles de esas cosas que te llegan son rigurosas y ciertas y cuáles son nivelos o son cosas incorrectas. Por ejemplo, esto no lo estamos enseñando. Entonces, estamos hablando de empoderarse, quiero dar recursos al estudiante para que sobreviva en la sociedad y pueda ser capaz, pueda ser transformador, ¿por qué no? Yo creo que se pueden introducir entre esos problemas. Un problema puede ser cómo vas a denunciar, cómo vas a protestar por la corrupción, cómo vas a hacer cosas. Puede ser un problema auténtico. Lo importante es cómo lo defines ese problema. Puede ser un problema muy mínimo, muy utilitarista, muy simple. Eso sería un error. Tienes que ir y decir, los ciudadanos que viven ahora y aquí en México, en el siglo XXI, ¿cuáles son las cosas a las que se enfrentan diariamente y que deben resolver? Y una seguramente es esa, cómo afrontarte a la corrupción, probablemente, no sé.
Pero para mí el kit es ese. Cuando definas bien eso, entonces puedes empezar a ir para atrás y decir, entonces, ¿qué competencias te voy a enseñarte para eso? Ah, pero sería muy importante que aprendan alemán. Sí, filosofía china, pero tengo que optar, tengo que seleccionar para eso, porque no puedo hacerlo todo, y porque tengo un compromiso ante la sociedad y ante ese alumno que debe sobrevivir en esa sociedad y debe ser un buen ciudadano. La evaluación del siglo XXI pensando en un sentido prospectivo. Vamos a ver, continuando con el razonamiento de Tom Monedero. El problema que tiene lo que estás planteando es que la sociedad cambia día a día y los problemas cambian día a día. Yo creo que precisamente una de las ventajas que tiene plantear un tipo de competencias es que una persona competente de forma general, de forma básica, en todas esas que se plantean como competencias para la vida, tiene que ser capaz de resolver diferentes problemas, aunque sean muy distintos. Es decir, ya hace años nos decían, cuando tú termines la carrera vas a cambiar 5 veces el trabajo en la vida, ahora no vas a cambiar 5 veces el trabajo, ahora vas a cambiar 40 veces el trabajo, o 50. Entonces, es muy difícil preparar para cada problema que se plantee. Pero sí es más coherente preparar a una persona en esas competencias para la vida, de manera que por esa transferencia de aprendizaje, esa transferibilidad que tiene que haber de competencias, luego sea capaz de resolver problemas concretos. Es decir, paradójicamente, cuanto más amplia sea la base de la formación, yo diría que más generalista, luego va a ser capaz mejor de aplicarla a diferentes campos específicos, laborales y lo que sea, porque si no, difícil nos lo ponemos. Yo he visto en algunas publicaciones que han aparecido, precisamente aquí en México, lo vi en la Feria del Libro no hace mucho tiempo, que hay una tendencia que a mí me da mucho miedo con la evaluación por competencias, y es que estamos volviendo al conductismo. Es decir, hay tal desagregación de indicadores para evaluar las competencias que me recuerdan las taxonomías de Bloom de hace no sé cuántos años, me recuerdan el aprendizaje puramente conductista, y estamos cayendo, o podemos caer, en un desmenuzamiento en unos detalles que al final ni estamos evaluando por competencias ni nada semejante, sino en cuestiones tan sumamente puntuales que casi son resoluciones de meras actividades de ahora mismo, pero que eso de aquí a 2 años a lo mejor ya no le va a dejar. Claro, yo no me atrevería, pues, tendencias de futuro y evaluación del siglo XXI, pues ojalá pudiéramos saber por dónde va a ir la sociedad. Ahora yo creo que hablamos mucho de que se está evaluando, pero yo creo que realmente en las escuelas no hay cultura de evaluación, por lo menos como debe haber. Es decir, una cultura de evaluación que funcione en la escuela con una cultura de evaluación como la que estamos comentando, yo creo que existe en muy pocas. Y me parece que sería muy interesante que esa cultura de evaluación se ampliara, se asumiera, se profundizara por parte de todos los que trabajamos en educación. Carlos, quería hacer una acotación. Ahora, pero es muy interesante lo que propone, es un tema de fondo lo que propone la profesora, ¿no? Y hay varias visiones. Yo creo que sí que hay bastante investigación que muestra que el problema es que nuestra mente es contextual, o sea, es muy situacional. Entonces, Nacho Pozo siempre dice que los profesores de filosofía hablan en filosofiqués, y los de química el quimiqués, ¿no? Los psicólogos del psicologiqués. Y claro, es verdad, hablamos en estos términos, los significados, y tenemos la mente estructurada así. Entonces, en realidad no podemos enseñar competencias al margen de los contenidos, en el vacío, es imposible, esas cosas de que los viejitos que ven esa máquina, y ahora trabajan la memoria, si trabajan la memoria de maquinitas absurdas, de marcianitos, no que trabajan la memoria de cosas más funcionales. Entonces, no se puede trabajar la realidad en el vacío, porque están flotando por allí, y yo las trabajo como si fuera un músculo, me va a servir para ir en bicicleta, para nadar y para no sé qué, no. No funciona así, nuestra cognición está enganchada a los contenidos y a los contextos. Entonces, lo que hay que hacer para desengancharlo es esa propuesta metacognitiva. La idea sería, entonces, este nuevo problema que no es el que has estado practicando, ¿qué tiene de común con ese y qué tiene de distinto? Entonces, elevas la pregunta a una situación metacognitiva, de hacerte preguntas más amplias. Pero, ¿sabes? O sea, es de una posición inductiva o deductiva, ¿no? Yo creo, bueno, pienso de verdad, la investigación está demostrando bastante que hay que ir con una situación de abajo arriba. Entonces, hay que desenganchar del contenido, porque la otra propuesta es bastante inviable. Siempre hay un contenido y entonces el alumno se va a pegar ahí, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Entonces, claro, queremos alumnos que vayan más allá y que no. Es que solo sabes resolver este problema tipo A, coma 1.
No, espero que el alumno vaya más allá, pero debemos partir de un problema, ojalá sea funcional, relevante y auténtico. Bien, pues nada más. Ok, bueno, ¿quieren contestar también eso? Solo permítame hacer una acotación. Una cuestión es un poco la agenda, y quiero hacer, por respeto a las preguntas del público, un ajusto para el doctor Arboleda, pero me gustaría, y nada más por cuestiones de agenda, que pudieran en lo corto o a partir de otra comunicación poderle dar respuesta o vínculos. ¿Es la evaluación comprensivo, edificadora, un planteamiento pedagógico? De ser así, ¿cuáles son los principios epistemológicos? Me gustaría, me parece que no son respuestas como de 30 segundos, que pudieran revisarlo. El otro elemento, y para eso, es cómo reconocer la singularidad del sujeto si tengo 55 alumnos de primero de primaria, que es la parte como cuando se trabaja en tantos grupos. Por cuestiones de agenda, les pediría la intervención justamente de cierre en este campo. No tanto les ofrezco la disculpa para que no pueda dar respuesta, sino que nos hicieran un cierre de 1 minuto breve con respecto al tema que hemos hecho. Y aquí podemos. Aló. 1 minuto. Sí, se acabó. Sí, desafortunadamente, por eso me gusta más impartir seminarios, talleres, porque puedo inclusive presentar herramientas prácticas de cómo se puede usar eso en el aula, que un foro, y a nosotros nos gusta a todos. Voy a urdir esa pregunta de acuerdo con el propósito de la pregunta para la tendencia. ¿Qué estamos pensando nosotros en relación con la función de los profesores, la función prospectiva de los profesores? Pienso que la función de un profesor debería ser generar oportunidades y capacidades para que los chicos aprendan a apropiarse adecuadamente del conocimiento y a usarlo en el contexto, sea para resolver problemas, pero en el fondo para proceder de manera más adecuada en el mundo que le corresponda vivir, en primer lugar. En segundo lugar, generar también capacidades y oportunidades, no solamente para formarlos de modo que puedan responder a las dinámicas del mundo en el que están viviendo, sino que también sean capaces de participar activa y proactivamente en la construcción de escenarios mejores para la vida digna. No solamente prepararlos para el mundo de hoy, sino también para la vida digna. Y en ese sentido, con la pregunta, el enfoque comprensivo edificador constituye un insumo que puede apalancar ambos procesos. Gracias. Maestro Yuri, a manera de cierre. Sí, gracias. El primer punto que deberíamos precisar es que la evaluación ahí está y va a seguir. Y en ese sentido debemos de construir una cultura de evaluación de manera general y romper un tanto la disyuntiva que ha existido entre la cuestión docente de que debemos de ser excelentes docentes, ¿no? Debemos de enseñar, pero también debemos de saber los contenidos que transmitimos o que ayudamos a que se apropie el discente. Y la segunda cuestión de que los procesos de evaluación no van a entrar meramente por decreto, o sea, no porque se dé una reforma, porque se implante una situación, va a cambiar. A final de cuentas, cada uno de nosotros en nuestra práctica docente sabrá cómo ajustar, ¿no? Contextualizará y seguirá evaluando. Doctora Casanova, a manera de cierre. Pues yo insistiría en que la cultura de la evaluación no es la cultura del examen, evidentemente. Entonces, sí creo que la forma de mejorar las instituciones educativas es autoevaluarlas, evaluarlas internamente de forma permanente para ir mejorando. Y bueno, pues en relación con lo que acaba de decir mi colega mexicano, es verdad que por un decreto, por una norma, no cambia el modelo de evaluación ni el modelo educativo de un país.
eso está comprobado, pero en muchas ocasiones, en muchísimas, sí permite avanzar. Es decir, hay veces que un profesor que realmente quiere hacer las cosas como hay que hacerlas no puede, porque esa normativa, si es retrógrada, no le deja. Entonces, sí, la normativa de un país hay que cuidarla para que efectivamente vaya en la línea que tiene que ir y permita avanzar, y permita intercambiar experiencias. Ahora es muy fácil. Ahora, con esto de trabajar en red tenemos recursos por todas partes. Es decir, yo creo que estamos en mejor situación que hemos estado en años anteriores para poder avanzar y para que las personas y los docentes que quieran seguir adelante puedan hacerlo. Ahora, es una cultura que efectivamente no cambia de un día para otro, que no es de una persona individual, de un docente individual, sino que hay que trabajar con los demás, y con los demás no solo con los compañeros, es con toda la comunidad educativa. Carles, usted cierra el panel y mañana también concluye nuestro congreso, entonces va a tener 1 hora y media más para explayarse, pero por lo pronto 2 minutos. Bueno, simplemente insistir en lo que hemos comentado ya, porque al menos yo me proponía, ¿no? Es que si yo quiero evaluar a un futuro jardinero, lo que no voy a hacer en ningún caso es preguntarle por tipos de plagas, por tipos de instrumentos, nombres de plantas, sino que lo voy a poner ante una planta, si es posible lloviendo, con barro, con los instrumentos, una planta que está enferma, le voy a preguntar cómo haría para solucionar el problema y voy a evaluar eso, que es una situación auténtica, real. Y ahí aparecerán muchos elementos que tienen que ver con actitud, disposición, etc., ¿no? Y me parece que eso nos da pie para ir hacia atrás, como decía antes, y ver qué tenemos que enseñarle a ese buen jardinero, etc. Y hablando de universidad, pues debemos plantearnos que tenemos que hacer ya, empezar a hacer las pruebas de evaluación con internet, utilizando móviles, haciendo que los profesionales acudan a los recursos reales que tienen en estos momentos. O sea, hacer un examen, hacer una prueba a un futuro maestro de tipo conceptual, no sé qué, me parece absurdo, ¿no? Me parece que lo correcto sería poner una situación, estás en una clase, tu alumno dice que no entiende nada, pero no está de acuerdo, tal, ¿qué haces? Y darle todos los apuntes, los instrumentos, internet, todo para que resuelva la situación y se acerque a la realidad. Eso para mí es lo que deberíamos hacer. Bien, pues con esto damos por concluido el panel de procesos de evaluación del siglo XXI. Le agradecemos al doctor Carlos Monedero, doctora Antonio Casanova, doctor Yuri Ulises y el doctor Igor Zacarodero. Muchas gracias, maestro. Hacemos entrega de los presentes que la comunidad universitaria otorga a nuestros distinguidos panelistas. Presentes y sus constancias. Gracias, Carles. Gracias, doctora María Antonia, Yuri Ulises y Julio del Redip. Gracias, Julio César. Gracias. Les recordamos que los esperamos a las 4 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.